Ya estamos de regreso y bueno, familia, en nuestra sección de especialistas estamos en la línea telefónica con el otorrinolaringólogo, el doctor Carlos Vázquez Vela. Ya se encuentra en la línea. ¿Cómo estás, querido Carlos? Mi querida Ingrid, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto hacer este enlace telefónico y sobre todo porque hay información importante acerca de la posibilidad de una segunda curva de contagios con todo este tema de COVID-19. Sin embargo, bueno, pues ahora el semáforo se encuentra todavía en rojo, así es que tú eres el experto para decirnos cómo va todo este tema. Sí, pues es interesante ver esto, ¿no? La segunda oleada en general se da en muchas enfermedades, estilo la influenza, por ejemplo, y es caracterizado mucho por la época de frío. Entonces, es una cosa que se ve como fenómeno en general en algunas infecciones. No quiere decir a fuerza que en coronavirus vaya a suceder esto por el frío. Ajá. En realidad, el problema número uno es más bien en cuanto regresemos a la normalidad, qué tanto se va a cuidar la gente, etcétera, y qué tanto va a haber como de restricciones para ver si empieza a haber otra vez más contagios y puede haber una segunda oleada o segundo pico de infección. Exactamente, Carlos. Y aparte, bueno, se dijo mucho tiempo ahorita que mencionaba lo de la influenza con el frío, que el COVID se podía erradicar con el calor, ¿no? Entonces la gente por eso la gente empezó a decir, hace mucho calor en la ciudad, seguramente no va a pasar, y la gente le empezó a importar poco el usar las medidas de prevención, ¿cierto? Sí, es cierto. Mira, aquí es un tema interesante porque hay muchos temas de los que podemos hablar de esto, pero en general con la influenza sí se ha visto que es más dada por el frío, por los cambios de temperatura. Y el coronavirus, la verdad, es que no es un bicho que esté respondiendo a temperatura en general, es decir, se está comportando un poco igual si hay calor o si hay frío. Entonces, ¿por qué? Porque tipo vemos en países como ejemplo al norte de Italia que hacía frío cuando empezó toda la pandemia, y pues había mucho, pero pues también había mucho en Singapur, por ejemplo, que hacía calor. Entonces, la verdad es que el clima tendría que ser muy extremoso para sí definir, ¿no?, que afectara. La verdad es que yo no veo sucediendo una segunda oleada por clima, sino más bien por el comportamiento de la población, de que empiecen a descuidarse y este tipo de cosas. Realmente ese es el problema, mi querido Carlos. Sobre todo hay un tema que nos preocupa particularmente a las mamás, que es el regreso a clases. Y en muchos grupos ya se está considerando el hecho de, bueno, si en agosto dicen que tentativamente hasta que el semáforo no permanezca en verde es cuando se va a tomar esta medida. Pero muchas mamás dicen, yo no voy a mandar a mis hijos, aun cuando el gobierno federal diga lo contrario, porque no me siento segura. Entonces, ¿tú crees que se exacerban pues con estos, pues con el clima tan bajas temperaturas y esto, el contagio con los niños? ¿Cómo ves el tema? No, justo, la verdad es que, o sea, definitivamente que regresen los niños, pues va a ser una medida en donde se deja al final porque bueno, ustedes lo han visto, los tráficos se empeoran muchísimo, empieza a haber mucho más personas en la calle, finalmente los niños, aunque no son una población en riesgo, sí las maestras, sí las personas que trabajan en una escuela, intendencia, todo eso. Entonces, la verdad es que por eso se deja un poco al final, porque sí puede aumentar, pues sí, aglomeraciones, y los niños no tienen mucho cuidado en general con las conductas de pues limpieza de manos, de contacto, ¿no? Sí, uso de cubrebocas, exacto. Ellos pues no tienen esta noción, ¿no? Entonces la verdad es que finalmente por eso se toma la decisión. Ahora, si es seguro o no, pues la verdad es que hasta que no salga la cura o la vacuna, no podemos decir que vamos a estar completamente seguros independientemente del semáforo verde o de cualquier color, porque en realidad eso lo único que hace, y esos semáforos giran alrededor de cuántos contagios hay y de cuánta ocupación hospitalaria hay. Claro, Carlos. Y también ahorita qué bueno que mencionas esta parte en cuanto a los niños, porque tuvimos datos nosotros apenas aquí también platicando con otro especialista donde hablaba justamente de los niños y que son un contagio ahorita mucho más fuerte en la ciudad o al menos en el país, donde niños entre 7 y 12 años, casi la adolescencia, estaban presentando síntomas de COVID, cuando en un inicio se había dicho que no. Pero ahorita que mencionas a los niños, el regreso a clases, el semáforo verde, de verdad que toda la gente, de este lado nosotros, la gente en las calles, en sus casas, pues traemos como mucha información revuelta en la cabeza y es complicado saberlo porque al final los niños no los puedes cuidar si regresan a la escuela.
completamente o sea, en las 6, 8 horas que pasan en el colegio, en que se quiten el cubrebocas, que laven sus manos. O sea, creo que es un tema bastante complicado para nosotros también entenderlo y para la gente en casa, ¿no? Sí. ¿Cuál sería tu recomendación, mi querido Charlie, para todas las familias? Digo, sabemos que hay que tomar medidas, ¿no? El cubrebocas, higiene, lavarse las manos, etcétera. Pero algo adicional, tú como especialista que tienes contacto con pacientes pues que están infectados u otros, no Sí. sé. Sí, bueno, bien, buena pregunta. Yo la primera conclusión que sacaría de todo esto que me comentan ahorita Sí. es que, primero, es que el hecho de que regresemos a la normalidad, pues justo va a decir que todavía va a haber riesgo. Es importante eso. Pero sí el distanciamiento social que tenemos tan fuerte y que tiene un límite, o sea, hay un momento en donde ya empieza a causar también más daño que beneficio. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente que está encerrada empieza con ansiedad, pues han visto que ha aumentado los índices de violencia intrafamiliar, alcoholismo, etcétera. Entonces, no es bueno que estemos encerrados para siempre, definitivamente, pero si podemos reincorporarnos poco a poco y justo teniendo mucho cuidado con poblaciones en riesgo, por ejemplo, con la gente mayor de 60 años, cardiópatas, diabéticos, hipertensos, etcétera. Los niños, sí, como bien dicen, sí se ha visto muchos contagios últimamente, pero gracias a Dios no han tenido muchas complicaciones. Entonces, pues sí, cuando vayamos regresando, pues vamos a ver que sí, nos vamos a empezar a contagiar, a lo mejor los niños, los adultos, etcétera, pero la idea es que sea poco a poco para no saturar el sistema de salud, que sea como lo más esencial, las profesiones más esenciales las que vuelvan primero y después lo menos esencial. Claro. Y así poco a poco irnos, voy a decir algo bien feo, pero nos vamos a ir contagiando poco a poco, la población un poquito menos en riesgo, y ojalá que sea lo menos posible si cumplimos todas estas reglas, pero sí es muy importante que la población lo haga poquito a poquito y con todas las restricciones como para que no sea tan fuerte y que no sea tan peligroso el uso de cubrebocas, Claro. lavado de manos, etcétera. Así es, Carlos. Evidentemente es un tema muy, muy fuerte y como nos podemos extender demasiado. Rápido, tus redes sociales, por favor. Claro, es Dr.Vázquez-Vela en Instagram y Dr. Vázquez-Vela en Facebook. Gracias, Charlie. Me quedé-